Keiko Fujimori rompió su silencio en una entrevista con Marco Calderón en Canal N, donde manifestó que fueron 8 años de mucho dolor y de convivencia con situaciones arbitrarias e injustas. Dijo ella en este programa. Además denunció que la actitud de los fiscales no ha sido la correcta y que tiene una intención política de debilitar su imagen, todo esto que está pasando. Para seguir hablando sobre este caso y profundizar sobre lo que va a pasar hoy y lo que viene con este inicio de la etapa oral del juicio, vamos a estar en este programa y ya se encuentran conmigo en estudios Andy Carrión, abogado penalista, y Sebastián Ortiz, colega periodista de la sección política. Muy buenos días, Sebastián. Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días, Maro. Gracias por la invitación. Gracias a ambos por estar aquí. Quiero comenzar la entrevista o esta conversación preguntándoles cómo ven el inicio de este juicio. Es un juicio largo, además. Va a ser probablemente más de 2 años, ¿correcto? Mira, es un juicio que desde mi perspectiva va a tomar mucho más de 2 años si uno tiene en cuenta cuáles son los precedentes de casos así de complejos. Para no ir muy lejos, el que mencionaste, por ejemplo, el de Ollanta Humala, ya viene tomando alrededor de 2 años. Se entiende de que a fines de este año podrían ya tomar una decisión, pero si uno habla desde el ámbito probatorio, es decir, de las actuaciones, de todo el acervo que va a tener que actuarse en el juicio, pues vemos de que esto triplica en mucho lo que ahora mismo se viene ventilando en el caso de Ollanta Humala, con lo cual mi proyección es de que dure alrededor de 4 años. Y eso, Maro, porque vamos a ver que de todas maneras van a haber inconvenientes dentro del juicio. Ya desde el principio, el día de ayer en la entrevista que le hicieron a la abogada de Keiko Fujimori, ya adelantó de que iban a plantear algunos recursos para solicitar de que el caso más bien vuelva a una etapa anterior, se retrotraiga. Y eso, por ejemplo, solo la discusión de ese tema podría incluso tomar varias audiencias. La señora Loza estuvo ayer en un programa en Latina y un poco comentábamos también antes de iniciar esta entrevista que ella ha adelantado de cierta forma pues la estrategia que va a utilizar en este juicio. Sebastián, tú has escrito mucho sobre esto, has hecho el seguimiento. Sí. Mira, hay un par de recursos que han presentado, como ha dicho el señor Carrión, para que vuelva a la acusación, a la etapa de control, incluso también al Ministerio Público. Entonces, cuando comience la audiencia el día de hoy, lo más probable es que primero se tenga que determinar qué es lo que va a hacer la sala con esos recursos y si es que instala el juicio, porque la idea de la defensa legal de Keiko Fujimori es, digamos, impedir la instalación del juicio y volver a una etapa de control de acusación. Pero eso tendría que hacerse rápidamente. Bueno, en rigor tendría que plantearse hoy desde el inicio de las audiencias. Es más, ¿no? Algunos plantean de que si es que no se dilucida antes estos temas, planteados como una cuestión previa, no podría instalarse en rigor el juicio oral y todo lo que venga en adelante. Con lo cual la discusión y las resoluciones que tengan que tomar finalmente los jueces tiene que hacerse en las audiencias. Y avanzar implicaría, y eso también lo ha adelantado la propia abogada, de que se generen nulidades que posteriormente puedan hacer retrotraer el caso a un avanzado. Así es que lo que tienen que hacer los jueces en primer lugar es sanear los pedidos formulados por las defensas de los imputados. Sí, a nivel político creo que es de los casos más importantes, de los casos de aportes, ¿no? Porque hay que diferenciar, hay casos de aportes a campañas políticas y hay casos que tienen que ver ya con obras y gestiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Susana Villarán es por los peajes y cuando ella ya estaba instalada en la Municipalidad de Lima. El caso Metro de Lima es cuando ya el segundo gobierno de Alan García estaba instalado. En cambio, los casos de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala tienen la particularidad de que lo que se está cuestionando es un presunto lavado de activos porque la empresa, de acuerdo a la tesis fiscal, la empresa Odebrecht y otras aportaron de manera ilícita sus campañas de 2011 en el caso del señor Humala y en el caso de Keiko Fujimori 2011 y 2016. Otra cosa es que la sentencia que le vayan a dar o dictar al señor Humala puede marcar, digamos, la tendencia también del caso Fujimori porque en el tema de fondo son bien parecidos. Ahora, esto también, regresando un poco al tema que hablamos hace un momento, el recurso que posiblemente vaya a utilizar hoy día Juliana Loza, la abogada de la señora Fujimori, ¿qué se necesita
para volver el caso a una etapa previa? Bueno, lo que se necesita es de que los jueces adviertan de que se han realizado irregularidades en la etapa de control de acusación. Por ejemplo, una de las irregularidades es de que ya habiendo culminada la etapa de control de acusación, la Fiscalía presentó una precisión adicional después de que ya fue saneada esta etapa y que simplemente el juez adhirió esa complementaria acusación a la que posteriormente derivó a esta sala que va a ver el caso. Y no se debió hacer eso. Y no se debió hacer eso porque ya en rigor la etapa habría precluido. Y cuando ello sucede, jurídicamente hablando, las defensas no tuvieron oportunidad de cuestionar esa ulterior precisión que ha realizado la Fiscalía. Y esa sería una de las irregularidades, y hay muchas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que es uno de los pocos casos en los que se ha visto que el juez retorne o regrese 11 veces la acusación a la Fiscalía para que ésta pueda ser corregida. Es decir, eso es un indicativo de que la acusación fue precipitada, de que no, digamos, culminaron todos los elementos propios para ya realizar una acusación, digamos, que pueda ser o prosperar dentro del juicio. Y ese es un punto importante porque eso va a ser advertido el día de hoy también por todas las defensas. Entonces, ¿sí es probable o es probable, Andy, que la acusación retorne a un paso previo? Esa es otra pregunta bien compleja porque cuando hablamos de etapas precluidas, Maro, significa de que ya los jueces propios no pueden hacer un control sobre lo que el juez anterior debió realizar. Lo que ellos hacen ya están limitados a simplemente hacer un control ya del juicio en sí mismo. Eso no enerva la posibilidad, porque ya han habido algunos pronunciamientos por parte de la Corte Suprema, de que los 3 jueces que vayan a ver ahora este juicio adviertan que si siguen adelante, estas irregularidades podrían generar una nulidad del juicio en algún momento. Si ellos advierten esta posibilidad, entonces sí, de manera excepcional podrían retornar el caso y hacerlo retrotraer hasta el control de acusación. Pero hablando jurídicamente, esa es la excepción de las excepciones. Lo que tendrían que hacer ellos es decir, bueno, si se advierten irregularidades en la acusación, eso lo vamos a decidir ya con el fondo de la sentencia, es decir, al finalizar todo el juicio. Señor Carrión, yo también quería aprovechar para preguntar por el tema ya de fondo. A Keiko Fujimori se le está imputando lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración. Y el Ministerio Público está solicitando 30 años y 10 meses de prisión para ella. De estos presuntos delitos, ¿cuál es el que usted ve que tiene mayor solidez? Bueno, yo diría que tiene mayor solidez el de falsa declaración en procedimiento administrativo, el delito de falsedad genérica y quizás el delito de obstrucción a la justicia. Respecto a la propia existencia del lavado de activos, que es el fondo en realidad, lo medular de la discusión de este caso, vemos de que existen algunas inconsistencias por parte de la imputación fiscal, a raíz de que no solamente aportó Odebrecht, por ejemplo, en la campaña de Keiko Fujimori, sino también empresarios peruanos. Y el problema es de que no se investigan esos supuestos delitos previos de donde habrían obtenido estos dineros para financiar las campañas políticas. Tú lo dijiste, Sebastián. Por adelante viene el caso de Ollantumala. Y ese caso de Ollantumala, a raíz de las similitudes con el caso de Keiko Fujimori, va a determinar, diría yo, el derrotero. Porque ojo que es incluso el mismo colegiado. Solamente que quien dirige el juicio contra Ollantumala es Naiko Coronado, que es una de las integrantes también de este colegiado. Así es que yo creo que esas similitudes van a tener que también materializarse en la sentencia de fondo que vayan a emitir. Y yo creo que el tema de fondo de lavado de activos o de organización criminal finalmente va a tener que ser dilucidado previamente en el caso de Ollantumala y eso definitivamente va a determinar el derrotero. ¿Y qué tan avanzado está el caso de Ollantumala? Está tan avanzado que ya por adelantos de los propios fiscales y jueces, al parecer a fines de este año, como máximo tendría ya una sentencia o condenatoria o absolutoria. Pero en el caso de Keiko Fujimori, volviendo a la pregunta formulada por Sebastián, estos 5 delitos implican de que, desde mi perspectiva, al menos 3 de ellos sí puedan proceder. Pero hay un tema importante también, el de la prescripción, porque estamos hablando de hechos que han ocurrido o el 2011 o el 2016. Y muchos especialistas también han señalado de que en rigor aquí lo que se debería de investigar es más bien un financiamiento ilegal de partidos políticos. Pero la norma que en rigor sanciona este tipo de conductas entró en vigencia recién el año 2019, es decir, mucho después de los hechos que vienen siendo investigados y ahora van a pasar a un juicio. Esa norma fue promulgada, o promovida por Fuerza Popular desde el Congreso, donde tenían más de 70 congresistas, ¿no? Eso hay que
hay que recordarlo. Claro, entre el 2016 y 2019, que en septiembre, bueno, el expresidente Vizcarra lo disolvió. Entonces, sí, justo quería consultarle, señor Carrión, la principal resolución que tiene que hacer la sala es determinar si es que esos aportes, tanto en el caso del señor Humala como de la señora Fujimori, constituyen lavado de activos, teniendo en cuenta que esta norma de financiamiento ilegal se dio años después de que sucedieran los hechos. El problema es de que inicialmente el caso fue esbozado, conceptualizado como un financiamiento ilegal a partidos políticos. El problema es de que en su oportunidad no se tenía la norma que sí entró en vigencia el año 2019. Y lo que hicieron los fiscales fue ampliar la interpretación y decir no solamente de que habían financiado ilegalmente, sino que además habían procedido a lavar dineros ilícitos obtenidos en este caso por Odebrecht. Por eso es que hablan de la caja B y que de ahí se habría viabilizado los dineros a Fuerza Popular y que a través de diversos métodos como el pitufeo, sean cócteles, sean personas que en rigor no aportaron pero que sí figuraron como aportantes, se habría viabilizado este lavado de activos. Sin embargo, lo que hay que señalar, al menos en este caso, es de que este supuesto lavado de activos debe tener un conocimiento o presunción de que los dineros que se recibían eran ilícitos. Y la pregunta ahí que va a tener que dilucidar este colegiado es, ¿por qué si se presume dineros ilícitos por parte de Odebrecht, estamos hablando del 2011, 2016, y no se presumen dineros ilícitos del Banco de Crédito, de Confiep, que también están ellos y van a tener sus principales empresarios y directivos que testimoniar en este juicio? Y esa es una pregunta muy difícil de responder, que va a tener que hacerlo este colegiado. ¿Todos van a tener que ir presencialmente al juzgado? En principio sí, solamente que la Estas virtualidad... más de 40 personas bueno, algunos suelen dar en el colegiado ciertas facilidades a raíz de la irrupción de la virtualidad, ¿no? Ya no es necesario de que algunos ante una dolencia o estén en el extranjero o en otro lugar se encuentren presencialmente en el juicio, pero sí en principio tendrían que asistir. Por eso es que vemos a Keiko Fujimori, también ya su abogada, en el colegiado. ¿Y cuántas veces se sesiona sobre esto a la semana? ¿O se va a sesionar a la semana? Por ahora ellos han señalado dos veces a la semana, ¿no? Pero si es que seguimos el ritmo del caso de Ollanta Humala, tendrían que tener más sesiones a la semana, porque si no, esto ya no duraría 3 o 4 años, sino muchos años más. Y hay que tener en cuenta también la proporcionalidad de sesiones con el número de pruebas a actuar. Estamos hablando, Maro, en actuaciones de más de 2.000 actuaciones que tienen que haber, 2.000 actuaciones y luego 6.000 pruebas que van a tener que actuarse dentro del juicio. Y hay más de 1.000 testigos también. Y los testigos, Maro, que en ocasiones, dependiendo de la importancia del testigo, puede tomarse un día, una sesión entera o 2 sesiones enteras con un testigo. Más de 1.000 testigos en este caso. Sí, hay más de 1.000 testigos, creo que son 1.050 y pico. Por ahí, ¿no? Y esa es, digamos, la labor titánica que también va a tener que desplegar el colegiado, pero también los propios abogados, ¿no? Porque en rigor toda la ingente información que van a tener que manejar tienen que conocerla todos los abogados, porque estamos hablando de una supuesta organización criminal en la que todos habrían actuado de manera coordinada, repartiéndose determinados roles y con una finalidad única, que era en este caso la de lavar activos. Y en el caso de obstrucción a la justicia que usted me señala de que es uno de los delitos que se le imputan a Keiko Fujimori más sólidos, esta obstrucción el fiscal tiene que determinar hasta cuándo se dio para evitar el tema de la prescripción, ¿no? Porque recuerdo de que recientemente cuando en las audiencias de prisión preventiva ya ahí se señalaba la obstrucción y eran hechos del 2017, 2018. Claro que sí. Ahora también entra a tallar dentro de la ecuación del análisis esta norma que emitió el Congreso de la República de la suspensión solo por 1 año de los plazos prescriptorios, ¿no? En el caso de la obstrucción es interesante porque aquí sí ya se dio en el pleno ámbito de la investigación. Recordemos de que también existen abogados que están incluidos dentro de esta investigación porque supuestamente ellos habrían dirigido o persuadido o coaccionado a algunos aportantes. Está la misma Juliana Loza, habrían generado falsos aportantes, ¿no? De acuerdo, y habrían, la modalidad de pitufeo. Es una modalidad, diría yo, posterior, porque ellos ya generaron ante la propia fiscalía, y esa es la hipótesis que está manejando la fiscalía, habrían generado falsos aportantes, no que habrían aportado, sino más bien que habrían hecho firmar a personas de que figuraran como aportantes sin realmente haberlo sido.
Perdón, Andy, Sebastián, quiero interrumpir la conversación porque tenemos ya enlazado a nuestro compañero Víctor Reyes, quien es nuestro colega de la sección política, quien se encuentra ya fuera del juzgado. Lo vemos, no sé si Víctor ya nos escucha. Sí, te escucho, Maro. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Buenos días, Maro. Buenos días a ti, a Sebastián y al doctor Andy Carrión. Efectivamente, estamos en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, el lugar donde se va a iniciar el día de hoy el juicio a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ya está en este edificio, ya llegó hace unos 10 minutos aproximadamente, acompañada por su abogada Juliana Loza y también, digamos, arropada por un grupo de seguidores que han llegado desde hace una hora aproximadamente para gritar cánticos y dar vivas a favor de ella y en contra de la Fiscalía. Además, hay que decir que la prensa está desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, hay periodistas haciendo cola para entrar, tanto de medios locales como agencias internacionales, medios internacionales que están muy a la expectativa de lo que ocurra el día de hoy. También han llegado otros acusados, como por ejemplo hace unos minutos nada más llegaba Pierre Figari, llegó también Marvito Villanela, el ex esposo de Keiko Fujimori, quien también es acusado en este caso, y solo faltaría que llegue el fiscal José Domingo Pérez, quien va a representar al Ministerio Público en esta audiencia en la que se va a debatir principalmente sobre si se instala o no el juicio o si se retrocede a la etapa previa de control de acusación, que es lo que está pidiendo la defensa de Keiko Fujimori y de otros acusados. Ha sido una jornada un poco caótica, Maro. Te cuento que lo que se ha indicado a la prensa para que ha venido a cubrir este juicio es que se van a entrar en grupos de 10 reporteros, es decir, van a entrar 10 representantes de medios o reporteros o camarógrafos, van a estar un tiempo, de ahí van a salir y va a entrar otro grupo. ¿Eso es por qué? Porque la sede del Poder Judicial donde se está realizando este juicio no tiene aforo para que entren los más de 45 acusados con los periodistas que quieren estar cubriendo. Así que vamos a ver cómo se da si eso facilita o no la cobertura. Yo pienso que no lo va a hacer, pero al menos se está haciendo el esfuerzo de que haya prensa. En otros juicios, como el de Alejandro Toledo, casi no se permitió el esfuerzo de prensa. Vamos a ver el día de hoy. Y recordemos, Víctor, también que lo podemos ver por televisión, quienes estén interesados por Justicia TV. Víctor, escuchamos bastante movimiento, bastante gente allí en el espacio. Cuéntanos un poco qué está sucediendo. ¿Son simpatizantes, son detractores de Fuerza Popular? Sí, a ver si la cámara nos puede ayudar. Ahí hay simpatizantes de Fuerza Popular, sobre todo, que han llegado, Maro, alrededor de las 7:30 de la mañana. Pues, inicialmente eran un grupo de 10 personas y luego se han ido multiplicando en las horas sucesivas hasta el momento en que llegó Keiko Fujimori, y bueno, siguen llegando. Hace un rato hubo un incidente con un equipo de prensa de uno de los seguidores que se acercó un poco a insultar, los mismos seguidores trataron de superarlo, y bueno, ellos están a la expectativa también de que llegue, entiendo, la Fiscalía, que ya está por llegar. Se está generando cada ciertos minutos, Maro, un tumulto cada vez que alguien llega, como que ahí se ha generado otro. Entiendo que me parece que son los fiscales los que están llegando. El fiscal José Domingo Pérez y su adjunta la fiscal Paulina Roca, que van a ser los representantes del Ministerio Público en esta ocasión, pero como comprenderás, son más de 40 acusados, son cada uno con su abogado, son los fiscales, los procuradores. Va a ser un partido, por decirlo así, con varios protagonistas, ¿no? Así es. ¿Hay alguno que haya declarado previamente, Víctor, antes de entrar al juzgado? De forma muy general han declarado, se le realizan unas declaraciones a Keiko Fujimori, un poco también a Marvito Villanela, a Pierre Figari, que han sido los últimos en llegar, y básicamente todos lo que indican es que confían pues, en que van a salir bien librados de esta función fiscal, este caso que se remonta, recordemos, hasta el 2017, es un proceso largo, que finalmente el día de hoy podría comenzar a llegar a su fin, o no, si es que retrocede, como decíamos, en la etapa de control de la acusación, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor, por hacer este reporte con nosotros. Vamos a estar, por supuesto, enchufados contigo y atentos a todo lo que suceda, y sobre todo si de repente la señora Fujimori al llegar declara, perdón, vuelvo a hacer la repregunta, ¿ella ya llegó? Sí, ella llegó hace unos minutos, perdón. Y unas breves declaraciones un poco generales porque hubo mucho tumulto de reporteros alrededor de ella. Saludó a las cámaras y ingresó acompañada por su abogada Juliana Loza. Fue una de las primeras acusadas en llegar a la sede judicial. Perfecto, Víctor, vamos a seguir atentos a tus reportes desde allá. Mucha suerte en la cobertura de hoy y estaremos sin duda con todos los detalles en elcomercio.p. Muchas gracias. Gracias, Mara. Ese fue Víctor Reyes, nuestro colega que se encuentra ya en la sede del juzgado. Nos ha comentado que Keiko Fujimori junto a su abogada Juliana Loza ha llegado ya al juzgado. También algunas de las personas más mediáticas, digámoslo así, de estas 40 personas que también, más de 40 personas que se encuentran en esta acusación. El señor Marvito, su ex esposo, también Pierre Figari. Todavía no mencionó al señor Yoshiyama, pero él también debería estar yendo. Y quiero retomar la conversación con Andy, con Sebastián. Justo antes conversábamos un poco del caso.
Respecto a la sesión de hoy, por ejemplo, ¿cuánto más o menos dura una sesión como esta con tanta gente? Bueno, hay que tomar en cuenta, Maro, de que también es un colegiado que tiene otros casos. Es decir, no son colegiados ad hoc que únicamente se dediquen a dilucidar casos como el de Cócteles o en el de Ollantumala, ese caso pertinente. Y ese es el gran problema por el cual también en su oportunidad los fiscales solicitaron de que se creen juzgados y colegiados ad hoc para avanzar mucho más céleremente estos casos. Así es que lo usual es de que se dedique parte de la mañana o toda la mañana a estos casos y que por la tarde también ellos ventilen otros casos que están a su cargo. Así es que no es de que vayan a durar todo el día, salvo en algunas sesiones en las que sí, digamos, de manera express puedan ellos ya dedicar todo un día a una determinada sesión, pero eso no es lo usual. Y la solicitud del Ministerio Público para crear, digamos, juzgados especiales viene desde la época de Elvia Barrios. Entonces, son 3 presidentes del Poder Judicial que no, digamos, tomaron en cuenta esos pedidos, que son Elvia Barrios, Lecaros y el actual presidente Arévalo. De acuerdo, entonces, bueno, veremos, se trata de un juzgado que tiene muchos casos, se trata de un caso largo, como más o menos nos ha dicho Andy al inicio de la entrevista, pues van a ser 4 años. Para no ir muy lejos, Maro, este es el colegiado, el mismo colegiado que lleva adelante el caso Ollantumala y también el caso Keiko Fujimori, que son 2 megacasos. Imaginemos los demás también que tienen a su disposición y a su competencia. Así es. Andy, ya vamos a terminar contigo, me voy a quedar con Sebastián viendo algunas otras cosas de la cobertura, un poco más política del caso, pero antes de irnos, quería pedirte que para todas las personas que nos ven y los escuchan, hagamos un breve resumen de algunos puntos importantes que hemos tocado en la entrevista, por ejemplo, el número de acusados, por ejemplo, también los delitos que se acusan y el tiempo que puede demorar este Claro, juicio. si hacemos una remembranza, este es el caso así denominado Cócteles, ¿no? Que nace a raíz precisamente de falsos aportantes o actividades que intentaron justificar dineros que habrían derivado de la empresa Odebrecht o de algunas otras, recurriendo, por ejemplo, al pitufeo, a eventos como cócteles, rifas, para justificar ante la autoridad competente los dineros que iban entrando a las arcas del partido. Todo ello viene siendo investigado desde cerca de 10 años. El día de hoy es un día trascendental y eso todos lo tienen que saber porque se inicia uno de los casos más grandes de lavado de activos en nuestro país. Ello implica de que tengamos, por ejemplo, alrededor de 40 y tantos acusados y que en su mayoría están imputados por el delito de organización criminal, el delito de lavado de activos y en algunos, adicionalmente, el delito de obstrucción a la justicia, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y el delito de falsedad genérica. Contra Keiko Fujimori, la Fiscalía está solicitando nada menos que 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad y también contra los demás penas que van en esa graduación. Para resumen, lo que sostiene la Fiscalía es de que se habrían lavado alrededor de 17 millones de dólares en toda esta estratagema y en las que están vinculados no solamente como aportantes previos Odebrecht, sino también algunas otras empresas peruanas cuyos empresarios y directivos van a tener que presentarse como testigos ante el juzgado que viene llevando adelante ahora este caso. Muchas gracias, Andy, por haber estado con nosotros esta mañana.